Hola, bienvenidas todas las personas que se conectan en este punto y hora a esta transmisión. Mi nombre, Oscar Belón, asesor pedagógico de la Escuela de Literatura de Mosquera, en una presentación de la Secretaría de Cultura de Mosquera, Gobierno Juntos hacia el Futuro y la Biblioteca Pública San Juan Bosco. En esta charla, en estas recomendaciones literarias acerca de lo que es la crónica literaria. Entonces, estamos, como les cuento, en llave con la Biblioteca Pública San Juan Bosco que contiene estos materiales para que ustedes vayan y los consulten, afíliense a la biblioteca. Para empezar, ¿cómo es eso de la crónica literaria? ¿Acaso no es crónica periodística? La crónica como tal es un género del periodismo que se suele confundir bastante con el reportaje. ¿Cuál es la diferencia entre crónica y reportaje? La crónica permite un vuelo artístico a través del arte literario, a través de ese alimento de situaciones, lugares, personajes, todo lo que es la descripción de nuestra historia central, lo permite la crónica. Es decir, nosotros a través de una crónica podemos entrar en detalles valiéndonos de pruebas y poco a poco ir armando una estructura narrativa mucho más rica, mucho más extensa. El reportaje alude más a unos aspectos delimitados, objetivos, a través de los cuales se desarrolla, se comunica. Es como un perfil informativo que se hace acerca de un hecho en especial. Entonces, yo creo que muchos hemos visto esos personajes que son reflejados en los reportajes periodísticos, donde los datos pues son los que son, los hechos, y no se inmiscuye en mucho más allá. Una crónica sí permite que a través de las bondades de la literatura pues ahondemos. Y de hecho hay un personaje muy valioso para el haber literario de nuestro país. Les hablo del señor Germán Castro Caicedo. Aquí está Germán Castro Caicedo. Esta es una de las tantísimas obras que tiene. Perdido en el Amazonas. Perdido en el Amazonas es un documento que ya sirve de carta de navegación, de guía para muchos viajeros, para tener muchas prevenciones, en fin. Germán Castro Caicedo es un periodista, escritor, que se mete en el corazón de la noticia, lo que llamamos el periodismo de inmersión. Este señor hace muchísimo ya lo venía desarrollando a través de la radio, de la televisión y de su pluma mágica. Él lo que hace es ir al propio Amazonas, sigue las pistas minuciosamente, milimétricamente de este personaje principal que es un ex marino que se llama Julián Gil Torres, que llega como forastero a esta tierra, se mete pues en el comercio y parece que allá como que no caló muy bien eso y dejan muchos incógnitas, muchos interrogantes a su paso. Este es precisamente el propósito de Germán Castro Caicedo, que lo dice muy jocosamente. Dice, yo siempre creí que había hecho las grandes crónicas, pero no pasé de ser un reportero gráfico, reportero de perfil, de dar la noticia, de perfilarla, de pintarla bien, pero de todas maneras la obra de nuestro Germán Castro Caicedo sin duda es un referente a la hora del mismo material literario de nuestro país. Quien nos recuerda a La Bruja, Mi alma se la dejo al diablo, El Cachalandrán amarillo, El huracán, etcétera, etcétera. Entonces, para tenerlo ahí en cuenta, pero digamos, ya como entendiendo esa gran diferencia entre lo que es el reportaje y la crónica, vamos a ver algunos ejemplos que también, repito, ustedes pueden consultar en la biblioteca San Juan Bosco. Uno de los más queridos autores colombianos en los últimos tiempos ha sido Mario Mendoza. Mario Mendoza es una persona célebre. No vamos a hablar de Satanás en esta ocasión, creo que no hace falta. Célebre pues por coincidir en su carrera universitaria con Campo Elías Delgado
Y él tiene esa, digamos, esas cualidades y esas coincidencias que le da la vida en coincidir. Según él también ha sido contactado por fuerzas, por sensaciones que de pronto no son inteligibles en este plano para desarrollar obras, para seguir temas, pero a través de la crónica literaria lo que ha logrado Mario Mendoza ha sido muy valioso para poner en manos de el lector, de sus millones de lectores, este tipo de historias que enriquecen pues los saberes sociales y también dejan pues como sensaciones de esa ficción que uno quiere llegar a conocer más, aunque estamos hablando de no ficción, pero vamos a ver un claro ejemplo en cómo simplemente es reportar algo y lo que ya pone en manos el vuelo creativo del lector. Voy a empezar con este libro de las revelaciones, que es un, es un referente, es un índice de diferentes hechos sociales que de pronto no habían sido muy reportados, muy tenidos en cuenta y con la magistral pluma de Mendoza, pues toman una dimensión un poco incluso más sentimental. Leonard Cohen es un cantautor, fue un gran cantautor canadiense, también célebre por ser poeta, por tener una voz muy especial, una voz grave, por grabar varias bandas sonoras muy conocidas, entre ellas la de Natural Born Killers, Asesinos por Naturaleza, de Oliver Stone. Y este señor tuvo una vida que desde sus inicios marcó mucho la diferencia en su vestimenta, en su carácter, es decir, como que era muy normalito o anormal en ese paralelo contracultural de los hippies, pero muy puestecito en su sitio, pues resulta que él tenía un vuelo creativo eh, que lo ponía a uno como a pensar. Aquí hace un pequeño perfil, un pequeño capítulo acerca de Leonard Cohen, Mario Mendoza, que se llama Jikan, y ya terminando dice, 2 años después es nombrado monje zen en la escuela Rinzai y su maestro lo bautiza como Jikan, que significa silencio. Qué bello nombre para un poeta y un músico. Luego saldría del convento y volvería a las giras, a los conciertos, y recibiría el premio Príncipe de Asturias de las Letras, en cuyo discurso evoca la poesía de Lorca y los acordes de un guitarrista vagabundo que fue su profesor y que más tarde se suicidaría misteriosamente. Es como los aspectos de la vida de un artista pues también toman un rumbo místico, pero no es nada sobrenatural, nada así del otro mundo, como si es Paranormal Colombia, más allá de las creencias, más allá de los principios del lector hábilmente. Mendoza lo que hace es recoger pruebas, ofrecerlas al lector y decir, vea, escoja porque la información está muy bien documentada. Hay especialmente aquí un capítulo que habla acerca del caso del fallecido ministro Londoño del año 2003, se llama Transcendences. En el año 2003 se estrella su aeronave al sur del país y a través de Armando Martí, que es como un mentalista, un parapsicólogo, su esposa lo contacta antes de que lleguen. De hecho, ella es la guía a través de esta conexión, de esta comunicación, para que lleguen las fuerzas militares, las fuerzas de ayuda a rescatarlo. Eh, Al parecer llegan un poco tarde, pero hay una comunicación psíquica que pues va mucho más allá de lo que nosotros entenderíamos como racional y a través de este pincelazo de esta riqueza dialéctica que posee Mario Mendoza, pues no solo nos ofrece una historia bien interesante, sino que también nos pone a pensar muchísimo. Aquí está un trozo de esa parte de esa comunicación de Armando Martí, hablando acerca de la importancia
de la labor de los de los mentalistas, de los parapsicólogos, como apoyo a esta clase de investigaciones policiales, jurídicas. Dice, hablando de culturas, mentes abiertas y avances tecnológicos en los Estados Unidos de América, se emplean psíquicos en investigaciones en criminalística, la consecución de víctimas, el control del espionaje industrial y la búsqueda de yacimientos de petróleo, entre otros. Por ejemplo, en el famoso programa de la CIA Stargate, se reclutaban y utilizaban psíquicos como armas secretas en pro de la seguridad estatal y en otras misiones secretas y confidenciales. Me devuelvo un poco a Germán Castro Caicedo con lo de la bruja, que la bruja era precisamente la que le decía a grandes personajes de nuestra historia colombiana qué debían hacer, haga esto, vaya por allá, métase por aquí, etcétera. Entonces, repito, son como pruebas, pero lo más llamativo de este género, vamos a decirle, de este bizarro, de este híbrido literario, que pues también lo permite el periodismo, es que esa riqueza de esa narración también es goce literario para quien accede a este material. Entonces, ya usted basado en su experiencia, como digo, sin chocar con creencias, entonces permite incluso conocer parte estadísticamente histórica de nuestra cultura. Aquí ya estamos aterrizando en nuestro país y pues ofrece una mirada que de pronto a través de otros textos que son un poco más psicorrígidos, más rigurosos, desde la mística, no podría ser posible si de entrada estamos como un poco cerrados a la banda. Seguimos en Colombia, nos quedamos en Colombia y el señor Esteban Cruz, muy conocido en los medios, Esteban Cruz tiene una mirada que va mucho más allá de la investigativa. Entonces, el historiador por profesión ha contado con los testimonios, con las pruebas de muchos datos, muchos eventos sociales que directamente están inmersos, como les digo, con nuestra cultura. Voy a empezar con este. Los monstruos en Colombia sí existen. Este título es muy llamativo y vea que yo estaba hablando de temas paranormales, pero aquí estos monstruos son de verdad. A estos monstruos los vimos, supimos, muchos tuvimos en el imaginario que Luis Alfredo Garavito, el pederasta, era el ser más agudo, voy a decirlo, en estos temas criminales a nivel nacional, apodado la bestia, pero resulta que hay uno que le ganó, tristemente célebre, Pedro Alonso López, eh, el monstruo de los Andes, pues es un personaje que lo supera en cifra de víctimas, más de 300 víctimas, y lo más triste es que sigue libre. Hay un trozo de este capítulo dedicado a la historia, a ese recorrido criminal de Pedro Alonso López. Esteban Cruz Niño dice, regresó a Ecuador, desanduvo sus pasos y remontó la cordillera hasta llegar a la ciudad de Ambato, donde aumentó su sed por la sangre. Sus asesinatos se tornaron compulsivos y descontrolados y cobró varias víctimas en una misma semana. La masiva desaparición de niñas creó una fuerte alarma en la población. El terror se regó por las calles hasta que su feroz maratón se detuvo al ser capturado por una docena de vendedoras del mercado central. Su historia estaba lejos de terminar, porque fue puesto en libertad de forma absurda, pues sería liberado varias décadas después en la ciudad de Bogotá, luego de que se le declarara mentalmente sano. Entonces, aquí hay un agregado que es importante tenerlo en cuenta en la introducción de una manera muy transparente. Esteban Cruz dice que uno de los deseos de esta clase de obras es que se conviertan en un referente serio de lo que es la historia de Colombia, de esta clase de problemáticas, de esta realidad y sin ficcionar, se está socializando, se está dando a conocer una información, un historial que lamentablemente es verídico. Ahora, en épocas que estamos desarrollando ese sentido crítico
frente a nuestras realidades, aquí hay algo muy valioso y es ese entredicho en el que queda la justicia, la inoperancia, la falta de efectividad de nuestra fuerza de justicia, de nuestra fuerza jurídica. Entonces, digamos que aquí la labor periodística, como se dan cuenta, va mucho más allá del solo hecho de informar, sino que es crítica. Es crítica porque entiende, porque supone que la persona que está leyendo esto, pues eh, se pone como en el lugar de los familiares, de los afectados, de las víctimas, y asume una posición frente a tremendas situaciones, tremendas tragedias que sucedieron y que al día de hoy, pues, se evidencia en la inoperancia de la justicia, que es algo que, pues, la verdad tiene muy agitado, muy afectado el sistema colombiano en general. De Esteban Cruz, también tiene la Biblioteca San Juan Bosco, ahí está. Vampiros caníbales y payasos asesinos. ¿Qué sucede con estos temas que de pronto son muy apasionantes desde su propio título? Son llamativos. El vampirismo que de pronto toma una connotación desde lo místico, pasando por lo literario. Aquí también se desmiente en unos casos y esa es una labor muy valiosa desde esta información, desde este desmentir, desde este desglose de datos que dicen, vea, esto no pasa más allá de la ficción. Con los caníbales, el tema del canibalismo desde otras especies animales y en los casos de los humanos, las circunstancias, lo meramente circunstancial que ha obligado, por ejemplo, son muy conocidos los naufragios, las emergencias navales, donde lamentablemente, pues, los tripulantes de una embarcación tienen que alimentarse de la carne de alguna víctima que haya quedado en esa embarcación. Entonces, digamos, aquí lo que hace Esteban Cruz también es ir mucho más allá, reúne lo académico, lo investigativo, las diferencias culturales en cada uno de estos temas, porque están marcadas las diferencias, es decir, un vampiro en el centro de Bogotá no opera exactamente igual a ese misticismo que tienen por allá los Montes Cárpatos. Y en el caso de payasos asesinos, pues también desde esa dinámica de la influencia de los medios de comunicación, cómo se toma el tema del payaso, pues desde la misma aversión que algunos niños le tienen a estos personajes que fueron creados en un comienzo para alegrar, pero pues ahí podemos ver muestras como la película It, en la que pues lo que causa es pánico este payaso. Esa influencia especialmente en la sociedad norteamericana. No sé si ustedes han visto las bromas que salen los muchachos a hacer disfrazados de payasos y que con un cuchillo, etcétera. Eh, de pronto nuestra sociedad funciona un poco diferente. De pronto aquí ese tipo de bromas no operan de la misma forma, pero cabe resaltar la gran influencia de los medios de comunicación en la toma de actitudes frente a diferentes circunstancias. Esto aquí lo desglosa muy bien, lo evidencia muy bien Esteban Cruz Niño, y voy a leer un pequeño aparte acerca de ese misticismo de personajes como Aleister Crowley, ya ligados pues a la brujería, al esoterismo, y San Cipriano, que San Cipriano fue un personaje que pasó del mal al bien, eh, célebre a lo largo de la creencia, por eso se toma el apelativo de San Cipriano, hechizo para volar del libro de San Cipriano. Esta experiencia deberá ejecutarse como se dice en las horas de los planetas después de las 12 de la noche, antes de principiar el trabajo, y una vez que todo se tenga preparado, se dirá la siguiente invocación. Si quieren conocer la invocación, vayan a la Biblioteca San Juan Bosco, vayan y busquen este libro, Vampiros caníbales y payasos asesinos. Nos fuimos hasta los Montes Cárpatos y vamos a cerrar en Colombia
con un libro de una investigadora periodista española, Mado Martínez, Colombia Sobrenatural. Ahí está. Viaje a las fronteras de lo oculto. El periodismo, la investigación que ejecuta Mado Martínez es una investigación, es un trabajo de campo, como se llama dentro del periodismo. Es ir tras las pistas, es eh, poner a contracara los testimonios y llevarse como lo que permite que el material tenga una línea narrativa mucho más congruente. Hay una historia que nos toca aquí muy cerquita, en Funza, Cundinamarca, en el hermano municipio de Funza, Cundinamarca, que se llama el Cabaret de los Muertos. Resulta que hay un personaje muy querido por las trabajadoras sexuales que se llamó el Negro Felipe. Al parecer el Negro Felipe pues era muy cercano a estos sitios y él fallece y a él era muy bueno con las prostitutas y a él le hacen un altar. Es una tradición que viene desde Venezuela. En diferentes países, al parecer, las trabajadoras sexuales hacen esto. Y resulta que hay una familia en Funza que compra una casa, que levemente pues se enteran que esta casa antes funcionaba como casa de lenocinio. Empiezan a oír ruidos extraños hasta que ya pues el esposo de esta pareja pues ve ya una manifestación muy clara, parece ser una figura femenina, llama a unos investigadores y estos investigadores pues también le ofrecen esta valiosa información a Amado Martínez, en la cual retratan esta situación que se presentó, como les digo, muy cerca de acá, en Funza, Cundinamarca. Miren la apariencia del Negro Felipe, o al menos de su, de su estatua, de su busto. Y este artículo, este capítulo de esta obra, dice: la pareja, angustiada por todo lo que estaban viendo, visiones espectrales, susurros, gritos, garras invisibles, lamentos y murmullos de risas en mitad de la noche, decidieron llamar a Yersaín Carranza, el hermano gemelo de Germain, para que les acompañase. Le instalaron en una habitación y le pusieron al tanto de lo que estaba pasando. Yersaín, con cierto grado de escepticismo, les pidió expresamente que le pusieran una cama en el piso de abajo, en el viejo cabaret olvidado. Como les digo, aquí muy cerquita. Entonces, podemos ver diferentes perfiles dentro de lo que es el periodismo. Entonces, cuando hablamos de periodismo, es la labor de informar, pero ¿cómo se está informando? ¿Hasta qué punto yo como comunicador, como periodista, me estoy permitiendo opinar? Resalto la labor de Esteban Cruz Niño, en el sentido en que a través de esa cruda, de esa durísima realidad, pues le está diciendo, es importante a la nueva generación, a todo el mundo, le está diciendo: vea, esto es real, esta es Colombia. Repito, muchos de nosotros de pronto teníamos como en el imaginario que Estados Unidos, allá es donde la gente alcanza unos niveles de locura, de vandalismo, de sadismo, que aquí eso nunca se ve porque nosotros somos un país rural y al contrario. Con estos casos, puntualmente el de Pedro Alonso López, que por encima del de Garavito, pues es como más significativo, lamentablemente más significativo. Entonces, vemos la importancia del papel social, es decir, el, más allá de lo literario, esta clase de documentos tienen una función social. Comunica verídicamente y a través de la riqueza literaria amplía ese horizonte, permite ir mucho más allá de la noticia. Con un claro ejemplo también que ponía en la introducción, pone en la introducción Esteban, acerca de cómo le inicia ese ímpetu de querer comunicar esta clase de historias a raíz de las historias que le contaba a él su abuela, de los hechos que le sucedían a su abuelo en ese andar por la geografía nacional. Entonces es como cuando usted se sienta a oír a historias, a contar historias con sus amigos, con sus conocidos, cómo usted entra en detalles, cómo usted va a contar más allá de
me reuní y me sucedió, no, sino va a detallar y ese detalle, ese entrar en las minucias de todo lo que está componiendo esa línea narrativa, le permite un mejor entendimiento a su oyente, a su interlocutor. Esa es una labor muy importante. También, pues lo de Mario Mendoza, a manera de traer en el libro de las revelaciones verdades ocultas, pero sin mayor misticismo más allá de lo que sí logra en Paranormal Colombia, donde más allá de las creencias de cada uno, de las convicciones religiosas espirituales, sí hay datos que simplemente la física, la ciencia, la academia no pueden explicar y quedan ahí en el aire. En el caso del ministro Londoño, pues serán Armando Martí y la viuda del ministro quienes tengan la última palabra, al menos en lo que aquí al plano terrenal se refiere. Entonces, nos despedimos con libros de crónica literaria, una crónica que también se hace desde la Escuela de Literatura, que los alumnos plasman sus realidades de un territorio como el nuestro, un territorio híbrido que cambió de la ruralidad a lo urbano. Nos movemos en esas dos realidades y por supuesto esto va a originar pues un corpus literario y creativo, imaginativo de las vivencias, de la cosmovisión de las personas para plasmar esos escritos, que es bien importante porque recuerden que esto va a ser parte de consulta, de referencia y de testimonio de lo que nosotros somos como sociedad, de lo que nos pasa, lo que pensamos, decimos y hacemos. Toda la historia de nuestra sociedad la podemos hallar a través de el acto de plasmar nuestras memorias en lo que la literatura nos permite. Y qué bueno, qué rico que la literatura se fusione de esta manera con el periodismo para enriquecerlo, para ir mucho más allá de la labor informativa, como ya lo venía diciendo, sino aprovechar todo ese perfil, toda esa riqueza dialéctica del verbo, de las expresiones y fundamentar bien una historia que sea inteligible, que sea apreciable por los lectores, por los interlocutores, por los oyentes, como en este caso ustedes que me están permitiendo estas sugerencias. Entonces, desde la Escuela de Literatura de Mosquera, estén atentos, inscríbanse a la Escuela de Literatura, la Biblioteca San Juan Bosco, inscríbanse, si no se han inscrito, vayan y lo hacen, es totalmente gratis, saquen su carnet, saquen sus libros, y desde la Secretaría de Cultura de Mosquera, un caluroso abrazo y una invitación a dejarnos llevar por la crónica literaria. Chao, chao.